Bueno, saludos a todos. Bienvenidos a este tutorial que es la segunda parte de cómo dibujar el figurín femenino. En la parte anterior, recuerden, dibujamos la base. Entonces es importante que practiquen bastante la base y después el siguiente paso es la parte 2, es donde vamos a darle movimiento a ese figurín. Entonces, bueno, para eso es este tutorial. Comenzamos. Bueno, para la parte 2 del curso de figurín, de dibujar figurín femenino, vamos a hacer algo muy importante que son los movimientos. Para esto, entonces, vamos a tener al lado el figurín o el maniquí básico que hicimos y veamos cómo a partir de él vamos a hacer movimiento. Entonces, vamos nuevamente a trazar nuestra línea y la vamos a dividir en proporciones de 2,5, pues para este tamaño que tengo yo. Lo importante son 9 proporciones iguales. Ya como les dije la vez pasada, ustedes pueden elegir el tamaño que ustedes quieran, las proporciones, y hacer un figurín más grande o más pequeño. Eso sí ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Bueno, entonces tenemos las 9 proporciones, así como en el maniquí básico. Si ustedes quieren, las pueden marcar y con eso tienen una referencia mientras van acostumbrándose a trabajar sin tantas líneas. Bueno, eso lo van haciendo poco a poco. Esta, recuerden, pues es nuestra línea del suelo. Bueno, entonces, en este caso, pues vamos a dibujar la cabeza. Podemos hacer ahora de un solo trazo, tratando de que nos quede parecida pues a la que ya hicimos. Que la anterior, recuerden que hicimos un proceso de 2 círculos, pero esta vez no lo vamos a hacer. Y ahora vamos a empezar con el tema del movimiento. Para hacer el movimiento en el figurín, entonces, la siguiente proporción, recuerden, se divide en 3 partes iguales para ubicar la línea de los hombros, pero en este caso nuestra línea de hombro va a quedar ligeramente inclinada de esta manera. Es muy poquito, son como unos 30 grados de inclinación y desde acá sacamos una línea hacia adelante, más o menos hasta la proporción número 4. Esta línea va a corresponder a la línea del centro de la figura que habíamos hecho en la base, cuando no tenía movimiento. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar la línea de la entrepierna, la vamos a hacer acá. Nuevamente una sexta parte más abajo de la proporción 4, así como se hizo en el básico. Y como hicimos en el básico, vamos a ubicar la cintura en la mitad de esta línea que va hasta la entrepierna. Entonces calculen la mitad, que esta distancia se vea igual a esta y dibujan entonces la articulación que nos va a permitir entonces hacer los movimientos entre el tronco y la pelvis. Luego, hacemos una línea que es paralela a la línea del hombro que hicimos acá. Son líneas paralelas y construimos un corpiño o un tronco con la misma proporción que está en la base, pero ahora sobre esta misma línea. Entonces lo construimos acá y del otro lado tenemos entonces la forma del tronco, que es esta misma, pero entonces ahora está construida sobre esta línea. Ahora viene la línea del cuello. El cuello lo podemos hacer recto, cayendo sobre esta línea, y luego pues lo podemos suavizar un poquito, dándole la altura de la caída del hombro. Más o menos desde la mitad de la línea del cuello, hacemos eso para ambos lados. Entonces ya tenemos el tronco y ahora vamos a trabajar la pelvis. Como en esta parte de la pelvis nos quedó pues, horizontal, entonces esta línea también la dejamos horizontal y dejamos la misma distancia de cintura. Y como les decía en el anterior,
esta medida, la altura que hay entre la cintura y la entrepierna, se divide en tres partes iguales. En tres partes iguales, véanlo, una, dos, tres. Y en esta altura empezamos a dibujar entonces la forma que es como la de un panty, una ropa interior femenina, que finalmente es la forma de la pelvis. La determinamos a cada lado y de esta manera tenemos entonces la parte pélvica de nuestro figurino. Recuerden que después lo que nosotros hicimos fue ubicar la curva de los senos. Entonces, a la altura de la proporción 2 que queda por acá, entonces hacemos lo mismo. También dibujamos dos semicircunferencias incompletas así, insinuando los senos a cada lado. Listo. Entonces, ahora vamos con las piernas y luego con los brazos. En este caso, para las piernas, entonces vamos a dibujar. Si ustedes quieren, pueden hacer dos líneas mientras van cogiendo práctica, porque esto lo pueden hacer simplemente con una línea recta. Y acá vamos a hacer un movimiento donde se va a doblar la rodilla. Entonces, ubicamos la rodilla que es en la proporción 6. Acá estaría nuestra rodilla de la pierna derecha y acá estaría la rodilla de la pierna, perdón, la pierna izquierda y la pierna derecha. Entonces ahora dibujamos el muslo, hasta la altura de la rodilla de los dos lados. Listo. Y luego, entonces vamos a dibujar la pierna. Entonces, recuerden que la pierna tiene una forma de bate de béisbol o de un bastón, de esta manera. Y recuerden que el pie está dividiendo la última proporción en tres partes, entonces hacemos el tobillo y luego dibujamos entonces el pie. Listo. Este otro lado del pie dijimos que lo íbamos a doblar un poquito, pues para que no nos quede como tan estira la pierna, que se puede hacer así. La vamos a doblar un poquito para que se vea mucho más agradable. Y entonces acá vamos a dibujar la pierna de una manera un poco diferente. Esta parte la vamos a dejar casi recta y acá le vamos a dejar una curva porque estamos viendo la pierna de lado. Entonces el dibujo se hace diferente, con esta parte con curva y esta parte más recta. Tenemos acá también lo mismo, vamos a dividir en tres proporciones, dejamos la última para hacer el pie, pero acá lo vamos a dibujar un poco de lado. Entonces hacemos este dibujo. De esta manera se dibujaría el pie para que esté un poco de lado, un poco, bueno, como en tres cuartos. Y luego para la parte superior, pues hacemos lo mismo que hicimos en el otro figurín. Recuerden la proporción del brazo. Entonces extendemos una línea y vamos a tener en cuenta que cuando hicimos este brazo, lo trazamos hasta la altura de la entrepierna, pero noten que ha bajado un poquitico, por lo que se inclinó el hombro. Entonces acá también tendría que bajar un poco más, vendría a quedar más o menos por acá la muñeca, la cintura pues también bajaría un poco, pues que el codo queda a la altura de la cintura y acá queda la otra articulación que es la del hombro. Dibujaríamos el brazo. Generalmente es mejor dibujar hacia adentro para que no se nos va a ampliar la medida del maniquí que es muy ancho de hombros. Es mejor dibujar de esta línea para adentro. Y miren cómo se une
la curva que tenemos del seno con la del brazo, o sea que nos está quedando bien. Y acá dibujamos el bastón para la forma del antebrazo. Tenemos entonces pendiente únicamente la mano y para esto entonces recuerden, volvemos nuevamente a que la mano son las dos tercios de la altura completa de la cabeza. Entonces utilizamos esta medida y esquematizamos la mano. Listo. Entonces, ya haríamos el otro brazo. El otro brazo lo podemos colocar en varias posiciones. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Podemos, por ejemplo, ponerlo un poco abierto acá. Verificar que esta medida pues esté igual acá. Y luego entonces este brazo, esta parte del antebrazo, lo colocaríamos cerca del cuerpo. Entonces haríamos una línea. Miraríamos qué tan largo es y hacemos la forma de bastón y por acá colocaríamos un boceto de lo que sería la mano. Bueno, esta es una pose de las que se podrán estar haciendo a partir de esta misma base. Ustedes pueden hacer muchos cambios. Por ejemplo, si quieren, pueden cambiar la posición de las piernas en otros lugares o la posición de los brazos para otras poses. Por ejemplo, podríamos colocar este brazo, digámoslo así, extendido acá y de pronto doblado por acá. Y este brazo podríamos estarlo dejando también en otra posición si ustedes quieren. Por ejemplo, podrían dejarlo doblado para acá y la mano ubicada en este lado. Tienen muchas posibilidades de ubicar los brazos en lugares distintos. Lo mismo acá también, por ejemplo, las piernas. En algún momento podrían también dejar la pose diferente y de pronto dejar esta pierna extendida de esta manera. O esta pierna dejarla más afuera si quieren. Bueno, etcétera. Hay muchas posibilidades utilizando esta misma pose. En otros tutoriales pues les voy a ir dando diferentes posiciones del tronco para que ustedes vayan teniendo muchas posibilidades más para poder mover este figurín. Entonces hay que practicar bastante para poder lograr esto. Bueno, muchas gracias. Entonces los espero en las otras partes de los figurines. Vamos en la parte 2. Entonces los espero en la parte 3. Gracias.